Soy muy pesado hablando de superhéroes en cada video, y este no va a ser la excepción. Invencible es una serie que me ha encantado, la verdad, pero lo que más me gusta son sus antagonistas, los personajes que desvían a Mark del superhéroe idealizado que algún día pensaba ser. Invencible enfrenta una serie de enemigos que no solo representan una amenaza física, sino que también reflejan diferentes facetas de su identidad y de su lucha interna. Cada uno de ellos encarna un dilema que lo fuerza a redefinir su papel como protector de la Tierra y su propia naturaleza, mitad viltrumita, mitad humano. Mark manifiesta sus poderes a los 18 años, teniendo en cuenta que los desarrolló algo tarde por su genética mitad humana y que los zapatos de su padre son muy grandes para llenar, se ve en la necesidad de forjarse como héroe. Es por eso que Mark se vuelve invencible. Su sueño es convertirse en todo lo que significa su padre, el héroe más poderoso de la Tierra. Una imagen un poco diferente a lo que su padre verdaderamente era. Los Viltrumitas son una raza conquistadora, y Nolan fue encargado de hacer lo suyo con la Tierra. Sin embargo, en eso formó una familia, y lejos de conquistar el planeta, aprendió a vivir en él. No fue del todo grato el enterarse que su padre era un soldado Viltrumita, alguien que se había preparado para, llegado el momento, conquistar el planeta y anexarlo a su imperio. Él se enfrenta a su padre porque, aunque tenga superpoderes, él tiene una identidad humana y rechaza su destino viltrumita. Simplemente los valores inculcados en Mark son incompatibles con la filosofía viltrumita, siendo esta fría, sangrienta y conquistadora. Nolan representa el destino que Mark podría seguir si abraza su sangre sin cuestionamientos. Debe separar la imagen idealizada de su padre y reafirmar su humanidad. Todo esto para ser el protector de la Tierra de ahora en más. Incluso después de huir de la Tierra y de su misión, Nolan comienza una nueva vida en otro planeta. Aunque sea tarde, se lamenta por todo lo que hizo en la Tierra y empieza a apreciar las formas de vida inferiores, catalogadas por su raza. Mark, aunque se da cuenta del cambio que tuvo su padre, este lo rechaza, ya que no lo ve como una persona en sí, sino que su padre se ha convertido en una representación de todo lo que Mark jamás aspiraría a ser. Armstrong es un tipo con un poder rotísimo, que ha combinado su mente con todas sus versiones de distintas dimensiones. Cuando se estaba completando dicha combinación, él quiso salvar a Invencible de la muerte, pero la máquina quedó inestable. El resultado es que Armstrong culpa a Invencible por su fracaso, producto de la distorsión que produjo la misma combinación de recuerdos de sus versiones alternas. Básicamente, este personaje tiene un poder tan complejo que llega a complicarle las cosas a Mark e incluso lastimar a su familia. Este personaje obliga a Invencible a matar. Por ello, Mark tiene una crisis personal con su código moral. Y más importante, con el miedo de ser víctima de su sangre viltrumita. Debe ser mejor humano y menos viltrumita. Debe alejarse de la imagen que tiene de su propio padre. Para eso, Mark entrena continuamente. Armstrong representa el tipo de amenazas que más miedo induce en Mark. Una imagen que lo obliga a estar fuera de sí, llevándolo tanto a su límite físico como moral. Cecil es un antagonista ideológico, más que un enemigo directo. Representa la visión pragmática del poder y de la justicia.
Él fue un agente del Pentágono, alguien que tenía el mismo sentido de justicia que Mark, y tenía el mismo dilema con su jefe. Él no aceptaba la reincorporación de criminales a sus fuerzas. Los criminales son criminales, y él no trabajaba con esa calaña. Por lo que hizo, fue llevado a la cárcel, hasta que su jefe pidió que lo reemplazara. Él inicialmente rechazaría la oferta, pero gradualmente se daría cuenta que, tal cual como dijo su jefe, no se puede ser un tipo bueno y el salvador de la tierra a la vez. La responsabilidad es inmensa, y en un mundo con múltiples amenazas atacando constantemente, ya sean terrestres, marinas o espaciales, la humanidad debe defenderse y estar preparada para sobrevivir. Mark, de la misma manera que Cecil inicialmente, lo cuestiona él mismo y no puede acceder de ninguna manera a trabajar con él. Siente que sí es posible proteger a la Tierra con los héroes existentes, cosa que Cecil, por experiencia, sabe que no es así. Cecil representa la visión impura del heroísmo y la corrosión gradual de los principios. Mark rechaza su manera de operar, pero más adelante en la historia, a medida que enfrenta más amenazas, comienza a entender por qué Cecil actúa como lo hace, aunque no lo acepta del todo. Él debe encontrar un equilibrio entre su moralidad idealizada y la necesidad de tomar decisiones difíciles. Tras el destrozo que causaron Omni-Man e Invencible, perdió a su hermana y a su sobrina. Quedó tan devastado que nunca pudo recuperarse psicológicamente. Sin la existencia de Invencible, esto jamás habría pasado. Encima tomando en cuenta que todo el daño que causó, Invencible no estaba pagando por ello. Esto motivó a Scott a tomar la justicia por mano propia. Luego de perder a su esposa y a su hija, y presenciar la masacre que habían hecho las variantes de Invencible, Scott refuerza todavía más su postura, teniendo como objetivo terminar con Invencible para que no atraiga más desgracias al planeta entero. Gracias a la segunda venida de Armstrong, con sus variantes malvadas, Mark se toma demasiado en serio las palabras de Powerplex. Todo este tiempo se ha estado castigando a sí mismo por matar a Armstrong. Y viendo lo que ha hecho esta vez, su mente ahora lo castiga por no haberlo matado cuando tuvo la oportunidad. Powerplex representa un constante recordatorio de que, sin importar sus intenciones, las acciones de Mark tienen consecuencias. Consecuencias demasiado graves. Conquest es uno de los muchos Viltrumitas del ejército de su imperio. Él está en la Tierra por la cantidad de oportunidades que le ha dado Invencible para anexar a la Tierra al imperio Viltrum. Llega para darle el ultimátum, lo que Mark aprovecha para liberar todos esos sentimientos que emergían en él. Parte del código de no matar estaba siendo inútil por los destrozos que se hacían continuamente por su culpa. Por lo que el enfrentarse a Conquest, una amenaza así de importante, es realizar una catarsis e implementar ese giro en su psicología. Luego de ver de lo que era capaz Conquest, arrasando ciudades y casi matando a su medio hermano y a su novia, Mark no duda en asesinarlo. Después de este suceso, él no dudará en matar a quien suponga un peligro para su familia. Conquest es el villano que obliga a Mark a degradar sus principios, y de hacerlo de una manera totalmente voluntaria y consciente de ello, no como otras veces por llegar a su límite. Conquest, además de representar la brutalidad pura de los Viltrumitas, para Mark representa el empujón que necesitaba para redefinir su juicio moral. Ya no es un héroe que intenta salvar a todos,
sino alguien dispuesto a hacer lo necesario para proteger a su familia y a su mundo.